que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y al instante el fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. No hubo demora, no hubo silencio, hubo respuesta porque hubo fe. Ahora pensemos en la mujer del flujo de sangre. 12 años había sufrido, 12 años había buscado sanidad sin éxito. Pero cuando vio a Jesús, algo dentro de ella cambió. No se acercó a él como una suplicante sin esperanza, sino con la certeza de que si tan solo tocaba el borde de su manto, sería sana. Su fe rompió la barrera de la multitud, atravesó la limitación de su enfermedad y movió el corazón de Jesús. En Marcos 5:34, el maestro le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Su fe activó el milagro. No fue una oración larga, ni un ritual elaborado. Fue un acto de fe absoluta, sin espacio para la duda. La razón por la que muchas personas no ven respuesta en sus oraciones no es porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque han permitido que la duda ahogue su fe. El enemigo sabe que una oración llena de fe es una oración que destruye fortalezas, rompe cadenas y abre puertas imposibles. Por eso, su estrategia principal es sembrar incredulidad en el corazón de los creyentes. Lo hizo con Eva en el Edén, cuando le preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Introduciendo la duda en su mente, y lo hace hoy con nosotros, susurrándonos que quizás Dios no nos escucha, que no somos dignos, que quizás hay cosas más importantes que atender. Pero Jesús nos dejó una verdad inquebrantable en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creyendo que lo recibiréis, os será hecho. Entonces, ¿qué significa pedir con autoridad? Significa pedir con la convicción de que ya ha sido concedido. No se trata de una simple esperanza vacía, sino de una certeza absoluta. Abraham es llamado el padre de la fe, porque creyó en la promesa de Dios, aun cuando todo a su alrededor parecía decir lo contrario. Romanos 4:20-21 dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Muchos oran con un por si acaso, con una actitud de Señor, si puedes, hazlo. Pero la oración eficaz no es una oración tímida. La oración eficaz es aquella que declara, que establece, que decreta la voluntad de Dios con certeza y sin vacilación. Cuando Jesús se encontraba en la barca con sus discípulos y una gran tormenta amenazaba con hundirlos, ellos clamaron llenos de temor, sin entender aún el poder de quien estaba con ellos. Jesús, en cambio, no rogó ni pidió con miedo. Se levantó y dijo: calla, enmudece. Marcos 4:39. Y el mar obedeció. La autoridad en la oración proviene del entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. Un hijo de Dios no mendiga bendiciones, las recibe con fe. Cuando el centurión romano se acercó a Jesús pidiéndole que sanara a su siervo, no le pidió que fuera hasta su casa, sino que decretara la sanidad con su palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8. Jesús quedó maravillado por su fe y le concedió el milagro de inmediato. Dios nos ha dado promesas que abarcan todas las áreas de nuestra vida. Promesas de sanidad, provisión, dirección, restauración y salvación. Sin embargo, la clave para verlas manifestadas está en la manera en que nos acercamos a Él en oración. La Biblia dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que vayamos con confianza, no con miedo. Si una oración no está respaldada por fe, es solo una repetición vacía. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 6:7 que no se trata de hablar mucho, sino de hablar con entendimiento y certeza.
Cada palabra que pronunciamos en oración debe ser una semilla de fe, depositada con seguridad en la tierra fértil del poder de Dios. La pregunta que queda es, ¿estás orando con la certeza de que recibirás o con la duda de que quizás no suceda? Dios no responde a la desesperación, sino a la fe. Él no está buscando oraciones llenas de lamentos, sino corazones firmes en su palabra. La fe no es solo esperar lo que pedimos, es saber que ya está hecho en el cielo y que pronto se manifestará en la tierra. Hoy es el día de transformar la manera en la que te acercas a Dios. No vuelvas a pedir como un mendigo, sino como un hijo amado. No permitas que la duda silencie tu milagro. Habla con autoridad, clama con fe y prepárate para recibir, porque cuando oras con certeza, el cielo se abre y nada te será negado. Las palabras de Jesús no fueron pronunciadas al azar, ni con simple intención de inspirar. Cada enseñanza suya contenía una verdad espiritual profunda, un principio del reino diseñado para transformar la manera en que el ser humano se relaciona con Dios. En Juan 14, Jesús declaró con absoluta autoridad: y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras no fueron una sugerencia, ni una simple frase de motivación, sino una promesa inquebrantable que revela el poder oculto detrás de la oración. La clave no está solamente en pedir, sino en hacerlo de la manera correcta, bajo el principio establecido por Cristo mismo. Desde el principio, Dios estableció que el ser humano tendría acceso directo a su presencia. Sin embargo, con la caída en el Edén, esa comunión se vio fracturada y la relación entre Dios y el hombre quedó marcada por la separación. A lo largo de la historia bíblica se observan numerosos intentos por restaurar ese vínculo, desde el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento hasta la intercesión de los profetas. Pero fue en Cristo donde la conexión con el Padre fue restaurada de manera definitiva. Su nombre no es una simple designación, sino la representación misma de su autoridad y poder. Cuando Jesús dijo que todo lo que se pidiera en su nombre sería concedido, estaba revelando un principio espiritual que trasciende el entendimiento humano. En la Escritura se encuentran múltiples ejemplos donde la autoridad del nombre de Dios fue utilizada para desatar respuestas sobrenaturales. En Hechos 3:6, Pedro se encontró con un hombre paralítico a la puerta del templo y declaró con firmeza: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No hubo un ruego prolongado ni una súplica desesperada, sino una declaración respaldada por la autoridad de Cristo. La respuesta fue inmediata y el hombre se levantó completamente sano. La clave no estuvo en la cantidad de palabras utilizadas, ni en la intensidad del clamor, sino en la seguridad con la que se ejecutó la voluntad de Dios. El poder del nombre de Jesús no es un concepto simbólico ni una simple tradición dentro de la fe cristiana. Es una realidad espiritual que activa lo sobrenatural en la vida de quien lo aplica con fe. Filipenses 2:9-10 afirma que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto significa que cuando una oración es hecha en el nombre de Jesús, no se está pronunciando una fórmula vacía, sino que se está invocando la autoridad máxima del universo, aquella que es reconocida en todas las dimensiones de la existencia. A lo largo de la Biblia se observa cómo el principio de la autoridad en el nombre de Dios se manifiesta en distintas circunstancias. Moisés, al ser enviado a liberar a Israel, preguntó cuál era el nombre con el que debía presentarse ante el pueblo. La respuesta de Dios en Éxodo 3:14 fue contundente: yo soy el que soy. Su identidad no estaba sujeta a limitaciones humanas, sino que representaba su soberanía absoluta. Cuando Jesús vino al mundo,
reveló la plenitud de ese nombre en su propia persona, estableciendo que su autoridad sería el medio por el cual los creyentes tendrían acceso directo al poder divino. En el libro de los Hechos se narra cómo los discípulos comprendieron este principio y lo aplicaron en cada área de su ministerio. En Hechos 16:18, Pablo confrontó a un espíritu maligno que atormentaba a una joven y declaró con autoridad: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Al instante, el espíritu la dejó libre. No hubo una batalla prolongada ni un intento de convencer al enemigo, sino una orden emitida con plena convicción de la autoridad que le había sido dada en Cristo. El problema de muchas oraciones hoy en día no es que Dios no escuche, sino que son presentadas sin la comprensión de este principio fundamental. Pedir en el nombre de Jesús no significa simplemente agregar una frase al final de la oración, sino alinearse con su voluntad y ejecutar su autoridad en la tierra. En Juan 15:7, Jesús explicó que esta promesa no es indiscriminada, sino que está sujeta a una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La clave para recibir respuesta no está en la insistencia ni en la repetición mecánica, sino en la conexión real con Cristo y su palabra. A lo largo del ministerio de Jesús se evidencia cómo su enseñanza sobre la oración estuvo siempre ligada a la fe y a la autoridad. En Mateo 21:22, después de secar la higuera con solo una palabra, dijo a sus discípulos: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe no es simplemente un deseo intenso de que algo suceda, sino la seguridad absoluta de que la palabra de Dios se cumplirá sin falta. Cuando se estudia la oración en la Biblia, se observa que nunca fue tratada como un acto pasivo o una simple súplica sin dirección. Cada vez que alguien oró con entendimiento y autoridad, el cielo respondió con poder. En Daniel 10, el profeta clamó a Dios y aunque la respuesta tardó 21 días en manifestarse, el ángel le reveló que desde el primer día su oración había sido escuchada. La demora no fue porque Dios no quisiera responder, sino porque había oposición espiritual en los lugares celestiales. Esto demuestra que la oración con autoridad no solo desata respuestas en el mundo natural, sino que también genera movimiento en el ámbito espiritual. Jesús dejó claro que todo lo que se pidiera en su nombre sería concedido, pero también enfatizó la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas 18:1-8 presentó la parábola de la viuda persistente, mostrando que aquellos que no se rinden en su clamor ven la justicia de Dios manifestarse. La persistencia en la oración no es una demostración de duda, sino una expresión de confianza absoluta en que Dios cumplirá su palabra. La promesa de que todo lo que se pida en el nombre de Jesús será hecho no es una licencia para pedir desde el egoísmo o la codicia. Santiago 4:3 advierte que muchos no reciben porque piden mal, buscando sus propios deseos y no la voluntad de Dios. La oración efectiva es aquella que se alinea con los propósitos divinos, que busca la gloria del Padre y que se fundamenta en la autoridad del Hijo. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no los instruyó a acercarse al Padre con incertidumbre, sino con la seguridad de que serían escuchados. En Mateo 6:9-10 estableció el modelo perfecto de oración, comenzando con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La oración no es solo un acto de petición, sino un canal a través del cual la voluntad de Dios se establece en la tierra. Dios ha dado a sus hijos la autoridad para hablar con certeza, para declarar su palabra y ver su poder manifestado. No hay obstáculo que pueda resistirse a una oración hecha con fe y en el nombre de Jesús. No hay circunstancia que permanezca igual cuando alguien comprende la magnitud de esta promesa.
Pedir en su nombre es entrar en el ámbito del cumplimiento divino, es reclamar lo que ya ha sido establecido en el cielo y traerlo a la realidad terrenal. Es confiar sin reservas, hablar con la seguridad de que todo lo que ha sido declarado por Dios es inmutable y esperar con la certeza de que su palabra nunca vuelve vacía. La oración no es solo un acto de comunicación con Dios, sino la llave que abre el acceso a sus promesas. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha revelado que su voluntad es responder al clamor de aquellos que se acercan a Él con un corazón alineado a su propósito. Sin embargo, muchas veces el creyente no ve respuesta porque su petición no está sincronizada con la voluntad divina. Primero Juan 5:14 declara: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave no está en la insistencia vacía, ni en la cantidad de palabras utilizadas, sino en la comprensión de que la oración debe estar alineada con el propósito eterno de Dios. Desde el principio de la humanidad, la voluntad de Dios ha sido el fundamento sobre el cual se construye toda la existencia. Cuando creó el universo, no dejó nada al azar. Cada estrella, cada planeta y cada criatura fueron diseñados con un propósito específico. El hombre fue creado para reflejar su gloria y vivir en comunión con Él. Pero cuando el pecado entró en el mundo, esa conexión se fracturó. A pesar de esto, Dios nunca dejó de dirigir la historia hacia la restauración. Su voluntad se ha manifestado en cada etapa, desde la elección de un pueblo hasta la venida de Cristo, mostrando que todo lo que hace tiene un propósito perfecto. En las Escrituras se observa cómo aquellos que caminaron en alineación con la voluntad de Dios experimentaron respuestas poderosas a sus oraciones. Daniel fue un hombre que entendió este principio y vivió conforme a él. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, no se conformó a las costumbres del imperio ni permitió que su fe fuera corrompida. En Daniel 6:10 se relata que a pesar del decreto del rey que prohibía orar a cualquier otro dios, él continuó orando 3 veces al día, con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Su oración no fue un acto de desafío humano, sino una declaración de su confianza en la voluntad de Dios. Fue lanzado al foso de los leones, pero no murió porque estaba bajo el respaldo divino. Su vida estaba alineada con el propósito de Dios y su oración fue respondida de manera sobrenatural. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, estableció un principio fundamental: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Estas palabras no fueron una simple expresión de humildad, sino una declaración de que toda oración debe estar alineada con la voluntad del Padre. Jesús mismo vivió bajo este principio, sometiéndose completamente al propósito divino. En Getsemaní, cuando enfrentaba el momento más difícil de su misión, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. No fue una oración basada en emociones ni en deseos personales, sino en la rendición total a la voluntad de Dios. Como resultado, su sacrificio trajo salvación a la humanidad. La voluntad de Dios no es un misterio oculto ni un concepto inalcanzable. Está claramente revelada en su palabra y se manifiesta en cada aspecto de la vida de quienes caminan en obediencia a Él. Romanos 12:2 exhorta a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento, para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Quien busca la dirección de Dios en la oración debe hacerlo con la disposición de recibir su respuesta, aunque no siempre sea lo que espera. En la Biblia se encuentran numerosos ejemplos de hombres y mujeres que pidieron algo en oración, pero Dios, en su soberanía, les respondió de una manera diferente. El apóstol Pablo experimentó esta realidad cuando oró insistentemente para que Dios le quitara el aguijón en su carne. En 2 Corintios 12:8-9 relata que pidió 3 veces ser librado, pero la respuesta que recibió fue: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su petición no fue concedida de la manera en que esperaba, pero Dios le dio algo mayor, una revelación profunda de su gracia y poder. La oración eficaz no es la que exige respuestas inmediatas, sino la que se somete a la sabiduría divina, confiando en que Dios sabe lo que es mejor. En la historia de Israel se observa cómo la voluntad de Dios fue el factor determinante en cada momento crucial. Cuando el pueblo clamó por liberación en Egipto, Dios respondió enviando a Moisés, quien fue capacitado y guiado para cumplir ese propósito. Sin embargo, la liberación no ocurrió de manera instantánea ni conforme a las expectativas humanas. Dios permitió que Faraón endureciera su corazón, que vinieran plagas y que el proceso se extendiera, todo con el fin de mostrar su gloria y establecer su soberanía. Éxodo 9:16 declara: pero a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. La respuesta a la oración del pueblo no llegó en el tiempo que ellos querían, sino en el momento exacto dentro del plan divino. La oración alineada con la voluntad de Dios no solo trae respuestas, sino que transforma el corazón de quien la hace. La historia de Ana, madre de Samuel, es un ejemplo claro de esto. Durante años oró por un hijo, pero su petición no fue contestada de inmediato. En 1 Samuel 1, 10, 11, se describe cómo ella derramó su alma ante Dios en el templo y en ese momento hizo un voto diciendo que si le concedía un hijo, lo entregaría al servicio del Señor. Su oración cambió de ser un simple deseo personal a una petición alineada con el propósito divino. Cuando su voluntad se sincronizó con la de Dios, su petición fue concedida y Samuel nació para convertirse en uno de los mayores profetas de Israel. La Escritura muestra que hay oraciones que Dios no responde porque no están alineadas con su voluntad. Santiago 4:3 advierte: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No se trata solo de pedir, sino de hacerlo conforme al propósito de Dios. Cuando Salomón tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no solicitó riquezas ni larga vida, sino sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Su petición agradó al Señor, que no solo le concedió sabiduría, sino también prosperidad y honor. En 1 Reyes 3, 10, 12, Dios le dijo: por cuanto has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Jesús dejó un modelo claro de cómo deben ser las oraciones que reciben respuesta. En Juan 15:7 dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer en Cristo significa vivir en su enseñanza, en su carácter y en su voluntad. No es simplemente hacer peticiones, sino estar en comunión con Él, de tal manera que lo que se pida esté alineado con su propósito eterno. La oración no es un medio para manipular a Dios, ni un recurso para obtener lo que se desea, sino una herramienta para alinear el corazón con su plan perfecto. Cada promesa de Dios está sujeta a su voluntad. Pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, sino una declaración de alineación con su propósito. Cuando la oración se convierte en una búsqueda sincera de la voluntad de Dios, las respuestas no solo llegan, sino que transforman la vida de quien las recibe. No hay oración más poderosa que aquella que se hace con la certeza de que Dios es fiel a su palabra y que aunque la respuesta no siempre sea inmediata o como se espera, su voluntad siempre es perfecta. La oración es el arma más poderosa en manos de aquel que ha entendido su verdadero propósito. No es solo una herramienta de comunicación con Dios, sino un canal por el cual lo sobrenatural invade lo natural, donde lo imposible se convierte en testimonio de la gloria divina. Desde el principio de los tiempos, la voz del hombre ha sido el instrumento por el cual lo celestial se activa en la tierra.
Dios no diseñó la oración como un simple acto de súplica, sino como una manifestación de autoridad. En Génesis, cuando creó al hombre, le dio dominio sobre la tierra, y ese dominio no se ejercía con fuerza física, sino con la palabra. Lo que se dice con fe se convierte en decreto, y lo que se decreta en el nombre del Señor tiene el respaldo del cielo. La Escritura está llena de momentos en los que la palabra hablada desató respuestas inmediatas. No fueron repeticiones sin sentido, no fueron ruegos sin dirección, sino declaraciones alineadas con la voluntad divina. El profeta Elías, al enfrentarse a los falsos profetas en el Monte Carmelo, no dedicó horas a pedir fuego del cielo, no lloró ni se desesperó, sino que pronunció una oración de autoridad, respaldada por su relación con Dios. En 1 Reyes 18, 36, 38 se registra su clamor: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No hubo necesidad de insistir ni de esperar largas horas. En el momento en que habló, el fuego descendió, porque su oración no era un simple intento, sino una declaración de certeza. Jesús mismo dejó claro que la fe expresada con palabras tiene un poder inquebrantable. En Marcos 11:23 enseñó: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No dijo que el monte se movería por un deseo interno o por una petición silenciosa, sino porque alguien habló con convicción. La oración no es efectiva cuando se limita a pensamientos sin dirección, sino cuando se verbaliza con la seguridad de que Dios ya ha dispuesto la respuesta. La diferencia entre una oración efectiva y una que queda sin respuesta no radica en la cantidad de palabras, ni en la intensidad con la que se clama, sino en la seguridad con la que se pronuncia. Quien ora con duda, aun si sus palabras son correctas, ya ha neutralizado el poder de su petición. En Santiago 1, 6 y 7 se advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda no es simplemente un obstáculo en la mente, es un freno en el mundo espiritual, una barrera que impide que la respuesta fluya. Dios no responde a oraciones que están llenas de temor o de inseguridad, sino a aquellas que están revestidas de certeza absoluta. El poder de la oración también se encuentra en la conexión con la voluntad de Dios. No se trata de pronunciar palabras al azar, ni de pedir lo primero que venga a la mente, sino de alinearse con los principios divinos y declarar aquello que ya ha sido establecido en el cielo. Jesús modeló este principio en cada una de sus oraciones. No hablaba desde la necesidad humana, sino desde la convicción de que todo lo que pedía estaba en perfecta armonía con la voluntad del Padre. En Juan 11, 41, 42, antes de resucitar a Lázaro, declaró: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. No pidió con temor, sino con la confianza de que la respuesta ya estaba dada. Las palabras tienen peso en el mundo espiritual. Dios mismo creó el universo con su voz. En Génesis 1:3 dijo: sea la luz, y la luz apareció. No hubo un proceso largo ni un intento fallido. Su palabra fue suficiente para que la realidad se transformara. De la misma manera, cada vez que un creyente ora con autoridad, está activando el mismo principio que operó en la creación. No está lanzando palabras al aire, sino estableciendo decretos en el reino espiritual. Proverbios 18, 21 refuerza esta verdad al afirmar: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que se declara con fe tiene el poder de traer vida a lo que parecía muerto, de abrir puertas donde solo había muros,
de transformar circunstancias imposibles en testimonios gloriosos. El error de muchos al orar es que lo hacen como si estuvieran rogando a un Dios distante, sin entender que han sido llamados a orar desde la posición de hijos. En Romanos 8:15 se nos recuerda: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La oración de un hijo no es la misma que la de un extraño. Un hijo sabe que tiene acceso a la casa del Padre, que no necesita mendigar lo que le pertenece por derecho. Cuando se ora desde esa identidad, las palabras dejan de ser intentos y se convierten en declaraciones con respaldo divino. Dios no diseñó la oración para que fuera una carga ni un acto mecánico, sino una conexión directa con su voluntad y su poder. En Mateo 6:7, Jesús advirtió contra las oraciones repetitivas y vacías. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se trata de cuánto se dice, sino de cómo se dice. Una sola palabra hablada con fe puede desatar más poder que 1000 palabras dichas sin convicción. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, no les dio una lista de peticiones, ni una estructura rígida. Les dio un modelo que comenzaba con la declaración de la soberanía de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. No comenzó con una petición, sino con un reconocimiento de la autoridad divina. Antes de pedir algo, el creyente debe establecer en su corazón quién es Dios y cuál es su poder. Solo entonces la oración tiene el impacto que está destinada a tener. Pedir a Dios no es un acto de debilidad ni una señal de dependencia sin propósito. Es un acto de alineación con su voluntad, una demostración de confianza absoluta en su carácter. En Hebreos 4:16 se nos exhorta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice que nos acerquemos con miedo ni con incertidumbre, sino con confianza. La confianza es el ingrediente que transforma una simple petición en una oración de poder. Cada vez que un creyente habla con certeza, está activando principios espirituales que no pueden ser detenidos. En Isaías 55:11, Dios declara: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra hablada en fe no regresa sin resultados. Es una semilla que inevitablemente dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. La oración es el puente entre lo que Dios ha prometido y lo que se manifiesta en la vida del creyente. No es un simple acto religioso ni una costumbre vacía. Es el medio por el cual la voluntad divina se establece en la tierra. Jesús lo dejó claro en Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No hay límite para lo que puede ocurrir cuando alguien ora con la certeza de que Dios ha dado la autoridad para hablar y ver su gloria manifestarse. Lo que se declara en su nombre tiene poder, y lo que se cree con convicción abre los cielos para que lo eterno invada lo temporal. La autoridad en la oración no es una teoría abstracta ni un concepto simbólico, sino una realidad espiritual que determina el acceso a las promesas de Dios. Jesús estableció un principio inquebrantable cuando dijo: todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Esta declaración no deja espacio para la duda ni para interpretaciones ambiguas. No es una posibilidad ni una opción sujeta a circunstancias humanas, sino una garantía para aquellos que entienden la profundidad de lo que significa orar en su nombre. El poder de una oración no está en la cantidad de palabras ni en la intensidad emocional con la que se expresa, sino en la convicción con la que se declara.
Desde el principio, Dios diseñó el universo con una estructura de autoridad. Su palabra es la fuerza que sostiene la creación y todo lo que existe responde a ella. Génesis revela que la voz de Dios trajo a la existencia lo que antes no era. No hubo procesos naturales involucrados, no hubo materia preexistente. Solo su palabra fue suficiente para establecer el orden en el caos. En Hebreos 11:3 se afirma: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La oración eficaz opera bajo este mismo principio. No depende de la realidad visible ni de las condiciones humanas, sino de la certeza de que la palabra de Dios es la ley suprema sobre todas las cosas. Jesús enseñó que la autoridad delegada en su nombre tiene el poder de transformar cualquier situación. En Mateo 16:19 declaró: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Estas palabras establecen un principio fundamental. Lo que se decreta en la tierra en el nombre de Jesús tiene repercusiones en el ámbito espiritual. No es un permiso para imponer deseos personales, sino un llamado a ejecutar la voluntad divina, con la certeza de que el cielo respalda cada palabra pronunciada en alineación con la autoridad de Cristo. El apóstol Pedro entendió este principio cuando, al encontrarse con un hombre paralítico en la puerta del templo, no dudó en declarar: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. No hubo una súplica extendida ni un ruego incierto. No pidió un proceso gradual ni buscó la aprobación de la multitud. Su oración fue una orden emitida desde la autoridad recibida por Cristo. En ese mismo instante, el hombre fue restaurado completamente. La enseñanza aquí es clara. La oración no es un acto de incertidumbre, sino un ejercicio de gobierno espiritual, donde lo que se dice en el nombre de Jesús se cumple porque está sujeto a una ley mayor. Las palabras de Jesús revelan que su nombre no es una simple expresión, sino el sello de autoridad que garantiza la manifestación de la voluntad de Dios. Filipenses 2:9-10 declara: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta realidad espiritual significa que cuando una oración es hecha en su nombre, todo lo que existe debe responder. La enfermedad, la escasez, la opresión y toda barrera que se levante contra la voluntad de Dios no pueden resistir la autoridad que ha sido establecida sobre Cristo. La historia de la Biblia muestra cómo la oración, respaldada por la autoridad divina, tiene el poder de revertir situaciones que parecen definitivas. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías se presentó ante el rey Acab y declaró que no llovería sobre la tierra sino por su palabra. Primero Reyes 17:1. No fue un deseo ni una expectativa incierta. Su oración no fue una súplica, sino una proclamación basada en la relación que tenía con Dios. Durante 3 años y medio no cayó una sola gota de lluvia, hasta que nuevamente oró con la certeza de que el tiempo de sequía había terminado. En Primero Reyes 18:41-45 se relata que aunque en el cielo no se veía ninguna señal de lluvia, Elías continuó orando hasta que una pequeña nube apareció en el horizonte y la tierra fue saciada. Jesús modeló el uso de la autoridad en la oración en múltiples ocasiones. Cuando se enfrentó a la tempestad en el mar, no pidió que el viento cesara, sino que lo ordenó con palabras llenas de autoridad. Calla, enmudece. Marcos 4:39. En el instante en que habló, el mar obedeció. No hubo un esfuerzo humano ni una negociación con las fuerzas naturales. Su palabra fue suficiente para transformar el entorno, porque todo en la creación reconoce la autoridad de su Creador.
La oración en el nombre de Jesús no solo abre puertas en el ámbito espiritual, sino que establece un dominio sobre toda oposición que busca impedir el cumplimiento de la voluntad de Dios. En Lucas 10:19, Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La potestad otorgada por Cristo no es un concepto teórico, sino una realidad que se manifiesta cuando alguien ora con la convicción de que lo que ha sido declarado en su nombre no puede ser resistido por ninguna fuerza contraria. El apóstol Pablo comprendió que la oración no es solo un acto de comunión con Dios, sino una estrategia de guerra espiritual. En Efesios 6:12 escribió: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La oración con autoridad es el medio por el cual el creyente ejerce dominio sobre toda influencia que intenta resistir el propósito de Dios en la tierra. En el libro de los Hechos se observa cómo los primeros cristianos operaban bajo este principio. En Hechos 16, 25, 26, Pablo y Silas, encarcelados injustamente, comenzaron a orar y a alabar a Dios en medio de la noche. No pidieron ser liberados con temor, ni cuestionaron la situación en la que estaban. Su oración no fue una reacción a la desesperación, sino una manifestación de su confianza en la autoridad de Dios. En ese momento, un gran terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se rompieron. No hubo intervención humana ni un proceso natural que explicara lo sucedido. La oración hecha con fe y con la autoridad del nombre de Jesús generó un impacto inmediato en el mundo físico. El fundamento de toda oración eficaz es la certeza de que Dios ha dado a sus hijos acceso a su poder. Hebreos 4:16 invita a acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No se trata de una actitud de duda ni de un intento incierto. La confianza es el factor que marca la diferencia entre una oración que recibe respuesta y una que queda sin efecto. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dejó claro que la voluntad del Padre es establecer su reino en la tierra. En Mateo 6:10 dijo: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La oración no es solo una petición de ayuda, sino un instrumento para manifestar el gobierno de Dios en cada área de la vida. No hay circunstancia que pueda resistirse a la autoridad del nombre de Jesús cuando alguien ora con la convicción de que lo que ha sido declarado en los cielos debe cumplirse en la tierra. Dios ha dado a los creyentes el privilegio de hablar con autoridad en su nombre, de pedir con fe y de recibir con certeza. No hay barrera que pueda impedir la respuesta cuando la oración se alinea con su palabra. No hay resistencia que pueda prevalecer cuando el poder de Cristo es proclamado con plena convicción. Todo lo que se pide en su nombre será hecho, no porque sea un deseo humano, sino porque es la promesa de aquel cuyo poder no tiene límites y cuya palabra nunca falla. La oración no es solo un acto de comunicación con Dios, sino el mecanismo mediante el cual su voluntad se manifiesta en la tierra. No se trata de una repetición mecánica ni de una formalidad religiosa, sino de un principio espiritual que activa el poder divino en la vida del creyente. Jesús no solo enseñó a orar, sino que reveló que la oración hecha en su nombre es una llave que abre las puertas del cielo. En Juan 14:13-14 dejó una promesa inquebrantable: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta declaración no es una simple sugerencia ni un concepto filosófico, sino la revelación de una ley espiritual que establece que toda oración alineada con la autoridad de Cristo tiene respuesta asegurada.
La historia bíblica demuestra que aquellos que oraron con entendimiento y convicción vieron respuestas sobrenaturales. La oración no fue un acto de incertidumbre para ellos, sino una manifestación de su fe. En 1 Reyes 8:56, Salomón declaró: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que dijo. Ninguna palabra de todas sus promesas ha faltado. Dios no es un hombre para mentir, ni un ser que habla sin cumplir. Cada promesa dada a su pueblo tiene un tiempo y un propósito. Y la oración es el medio por el cual el creyente se apropia de lo que ya ha sido establecido en el cielo. La Escritura revela que la oración tiene el poder de transformar realidades cuando se hace con fe. En Josué 10, 12, 14, se narra cómo Josué, en medio de una batalla crucial, oró al Señor y ordenó al sol y a la luna que se detuvieran. No fue una petición basada en la lógica humana ni una esperanza incierta. Josué habló con la autoridad que Dios le había dado y el cielo respondió de inmediato. El relato concluye afirmando: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Este evento es una demostración de que cuando un siervo de Dios ora desde la certeza y la alineación con su propósito, la creación misma obedece. Jesús mostró con su vida que la oración no es un acto de desesperación, sino una manifestación de la confianza absoluta en el Padre. En Juan 11, 41, 42, antes de resucitar a Lázaro, no suplicó ni expresó duda alguna. Dijo con plena seguridad: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. No estaba esperando a ver si Dios respondería, sino que hablaba desde la certeza de que la oración ya había sido respondida antes de que el milagro se manifestara. Este es el nivel de convicción con el que debe orar todo aquel que ha entendido la autoridad dada en Cristo. La oración eficaz no solo transforma circunstancias, sino que establece dominio sobre todo lo que intenta resistirse a la voluntad de Dios. En Hechos 12, 5, 7, Pedro estaba encarcelado y la iglesia oraba fervientemente por él. No había posibilidad natural de liberación, pero en medio de la noche, un ángel del Señor apareció en la celda, las cadenas cayeron de sus manos y las puertas de la prisión se abrieron solas. No fue un proceso natural ni una estrategia humana. Fue el resultado de una oración que activó el poder de Dios en un momento donde todo parecía estar en contra. En Mateo 18, 18, 19, Jesús estableció otro principio fundamental sobre la oración. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración no solo es un acto individual, sino que también tiene un poder multiplicado cuando se hace en unidad. En Hechos 4:31, después de que los discípulos oraron juntos, se relata que el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La respuesta divina no fue simbólica ni emocional, sino un impacto tangible del poder de Dios sobre aquellos que oraron con un mismo propósito. Pedir en el nombre de Jesús no es una formalidad, sino un principio que otorga acceso directo a lo que Dios ha determinado. Filipenses 2, 9, 11 declara que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, y que en su nombre se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto significa que cuando una oración es hecha con la comprensión correcta del nombre de Jesús, toda circunstancia, toda oposición y todo poder contrario deben ceder. No es una cuestión de suerte ni de posibilidades, sino de autoridad establecida por Dios. En Marcos 9:23, Jesús dejó una afirmación que revela el alcance ilimitado de la fe. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. La oración eficaz no es aquella que intenta convencer a Dios de hacer algo, sino la que se fundamenta en la certeza de que su palabra ya ha determinado el resultado. Cuando Jesús habló sobre la oración,
nunca dejó margen para la duda. En Marcos 11:24 dijo: por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creyendo que lo recibiréis, y os vendrá. La clave no está en el acto de pedir, sino en la convicción con la que se hace. La Biblia enseña que la oración es un arma de guerra espiritual, diseñada para derribar todo aquello que se opone al propósito divino. En Efesios 6:18, Pablo exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. No es una actividad ocasional ni un recurso de último momento, sino una estrategia constante de conexión con el poder de Dios. En 2 Corintios 10:4-5 se declara que las armas de la milicia de Dios no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración no solo cambia circunstancias externas, sino que transforma ambientes espirituales y establece la victoria del reino de Dios en cada situación. Dios nunca diseñó la oración para que fuera un acto de incertidumbre o un ritual vacío. En Hebreos 4:16 se exhorta a acercarse confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia en el momento oportuno. No se trata de esperar en temor ni de dudar si la respuesta vendrá, sino de entrar con la seguridad de que el Padre escucha y responde. En Mateo 7:7-8, Jesús reiteró este principio con claridad: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La oración hecha con fe no regresa vacía ni queda sin respuesta. En Isaías 55:11, Dios declara que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá aquello para lo que fue enviada. Cuando alguien ora en el nombre de Jesús y declara la palabra de Dios con convicción, está activando el mismo principio que operó en la creación. No hay fuerza en el universo que pueda resistirse a la autoridad del nombre de Cristo cuando se proclama con fe. Todo lo que Dios ha prometido está disponible para aquellos que se acercan a Él con la certeza de que su palabra es inmutable. La oración no es un intento de obtener algo incierto, sino la llave que abre lo que ya ha sido establecido en el cielo. No hay límite para lo que puede suceder cuando alguien entiende que pedir en el nombre de Jesús no es una opción, sino un derecho otorgado por Dios mismo. No hay barrera que pueda resistir la voz de un hijo de Dios que ora con la certeza de que lo que ha sido declarado en los cielos debe manifestarse en la tierra. No hay circunstancia que permanezca igual cuando la oración es hecha desde la convicción absoluta de que la respuesta está asegurada en Cristo. La oración no es una alternativa, es la esencia misma de la relación con Dios. No es un recurso de emergencia ni una formalidad religiosa, sino el vínculo que une lo terrenal con lo divino. Jesús no dejó la oración como una opción, sino como un mandato para aquellos que desean ver la manifestación del reino en sus vidas. Su declaración en Juan 13:14 no es una metáfora ni una exageración, sino una realidad absoluta que solo puede ser experimentada por aquellos que comprenden su poder. Pedir en su nombre no es una fórmula vacía, sino el acceso directo a la voluntad de Dios. El enemigo no teme a la oración débil, a la oración llena de dudas o a la oración que se hace por costumbre. Lo que realmente sacude los cimientos del reino de las tinieblas es la oración de alguien que sabe quién es en Cristo, que habla con la autoridad que le ha sido delegada y que no retrocede ante la primera señal de resistencia. La oración eficaz no se mide por el tiempo que se pasa repitiendo palabras, sino por la certeza con la que se emite cada declaración. Dios no está buscando voces temerosas, sino corazones que confíen plenamente en su palabra. No hay oración pequeña ni petición insignificante cuando se hace en el nombre de Jesús. Aquel que diseñó el universo, que separó la luz de las tinieblas y que sostiene toda la creación con el poder de su palabra, es el mismo que ha dado a sus